enfermedades o procesos inflamatorios e infecciosos de las vías respiratorias superiores. Cuando hablamos de todo lo que es la patología respiratoria de vías superiores, nos referimos fundamentalmente a la afectación de todas las estructuras anatómicas y funcionales de lo que tiene que ver con la parte de la cavidad o la cabeza propiamente dicha y parte de la vía respiratoria superior. Y revisar estas patologías de la vía respiratoria superior es importante porque casi siempre en el capítulo de aparato respiratorio, lo más frecuente que se va a ver o se ve en la clínica, o en los consultorios, o en los hospitales, no solamente en consulta externa, sino en las emergencias, ¿no? Son básicamente este tipo de patologías comúnmente vistas. ¿No? Y es importante también porque muchas veces hacer un inadecuado diagnóstico de estas enfermedades origina un inadecuado tratamiento por X razones. De repente por no hacer una buena o una adecuada historia clínica, o de repente por no revisar los antecedentes epidemiológicos, etcétera, etcétera. Por eso es importante que tengamos presente algunos conceptos claros de cada uno de estas enfermedades y poder diagnosticar a tiempo y dar un tratamiento adecuado. Debemos recordar que casi el 40 o 45% de las enfermedades respiratorias del aparato respiratorio superior son originadas fundamentalmente por agentes patógenos de tipo viral. Un 30%, de repente un poquito más, son originadas por agentes de tipo bacteriano y el resto básicamente por otro tipo de agentes patógenos en general. Lo que quiero que ustedes tengan claro y preciso es de que un porcentaje significativo de este tipo de enfermedades son de etiología viral. Por lo tanto, el tratamiento o el diagnóstico, si se hace un diagnóstico inadecuado y se trata como una patología de tipo bacteriano, lo que estaríamos originando en un paciente o en las personas que puedan nosotros sería una resistencia antimicrobiana. Y por lo tanto, si en algún momento se sobreagrega a este tipo de enfermedad de tipo viral un agente patógeno de tipo bacteriano, complicaría la situación. O viceversa. Si se le da antibiótico, por ejemplo, a una enfermedad de tipo viral, lógicamente la resistencia a este tipo de antibiótico va a ser mayor en los pacientes y por lo tanto cuando realmente necesiten este tratamiento, el tratamiento no va a dar resultados. Entonces, por eso es importante precisar algunos conceptos de sintomatología y sinología de las principales enfermedades, pero hoy vamos a centrar fundamentalmente hacia la correlación clínico-patológica en sí. Aunque en muchas de ellas la anatomía patológica es inespecífica, pero es importante en algunos casos, por ejemplo, en los tipos de resfriado común. Hablamos de un grupo de tipos de resfriado común, pero también ustedes deben saber que hay algunos agentes patógenos que pueden simular un resfriado común, pero finalmente no es el que estamos pensando en sí. Entonces, las principales infecciones del tracto respiratorio superior, fundamentalmente, las que comúnmente se observan o se desarrollan o se ven en la práctica clínica, es en primer lugar el denominado resfrío común, seguido de la faringoamidalitis o faringitis amidalitis, la otitis, la sinusitis y la laringitis o epiglotitis en sí. Todas estas infecciones, ustedes ya más o menos deben estar un poco precisando que es por contigüidad. Desde un punto de vista anatómico, las principales estructuras anatómicas de las vías respiratorias superiores tienen contigüidad y por lo tanto no es casualidad que muchas veces un paciente debute con una faringitis, pero en el trayecto sí pueda que también haga una otitis concomitantemente a eso. Entonces, siempre tener en cuenta este tipo de correlación clínico-anatómica y anatomía patológica en sí, ¿no? Entonces, por contigüidad. Y cuando hablamos ya después, mañana, pasado mañana, no sé qué, en otra clase, cuando hablamos ya de infecciones del tracto respiratorio inferior, nos vamos a referir básicamente a las estructuras del pulmón, el parénquima pulmonar. Entonces, esa es la diferencia anatómica y fisiopatológica de qué enfermedades infecciosas son las más comunes en el tracto respiratorio superior y cuáles son las enfermedades más comunes en el tracto respiratorio de tipo inferior.
Lógicamente las de inferior son más complejas, un poco más que requieren otro abordaje, que requieren de otros hallazgos o estudios, digamos, de pruebas, digamos, asociadas, o sea, radiografías, etcétera, cultivos, etcétera, que nos van a permitir precisar cuál es la etiología de las infecciones de tracto superior inferiores. La siguiente. Bueno, esta es la ubicación anatómica, ¿sí?, de los focos, básicamente, que tenemos que explorar o delimitarnos cuando estamos pensando que el paciente o la persona que acude a la consulta es una paciente o portadora de una enfermedad infecciosa de tipo de tracto respiratorio superior, ¿no? Cuando es sinusitis, ya ustedes están ubicados anatómicamente, cuáles anatómicamente las zonas anatómicas que se afectan. Cuando es resfriado común, fundamentalmente, ¿qué zonas ataca? Cuando es una faringitis o una epiglotitis o una laringotraqueitis, ¿qué zonas anatómicas son las que finalmente son afectadas en sí, ¿no? Básicamente por un estímulo, que podría ser un agente patógeno, una respuesta que el organismo de inmediato, a través de su sistema, digamos, de hipersensibilidad, trata de neutralizar el agente patógeno, lógicamente, pues, saliendo en una primera etapa, todo lo que es las células inflamatorias de tipo agudo, después las de tipo crónico, etcétera, etcétera, etcétera. Así. Cuando hablamos de rinitis, ¿qué es la rinitis? Es básicamente un proceso inflamatorio que ataca o se da básicamente en la cavidad nasal, básicamente en sí, ¿no? Muchas veces a estas rinitis, o comúnmente, más o menos más del 60% de las rinitis, en el proceso en sí, en el periodo de proceso inflamatorio de tipo agudo, muchas veces se da una sobreinfección, digamos, en esta zona de las fosas nasales. Y esto va a traer como consecuencia que el paciente o la paciente pueda emitir algunos signos o síntomas más evidentes en sí, ¿no? Básicamente como por ejemplo rinorrea, congestión de la zona afectada, ¿no?, enrojecimiento, congestión, ¿no?, y muchas veces hacen temperatura, etcétera, etcétera. La etiología, como hemos dicho, básicamente en porcentajes, el 40 o 45% es viral, el 30% o un poquito más es bacteriana, y el resto es de etiología alérgica o de otra etiología a determinar en sí. Cuando es la rinitis tipo alérgica, básicamente se asocia a la reacción de hipersensibilidad tipo 1. ¿Sí? Y muchas veces, cuando ya se prolonga, el paciente desarrolla el otro tipo de hipersensibilidad tipo 2 en sí. Entonces, rinitis alérgica siempre tenemos que pensar que se da siempre una reacción de hipersensibilidad tipo 1 y tipo 2 en sí, ¿no? Uno de los agentes patógenos que comúnmente y de tipo viral que produce la rinitis son los denominados adenovirus en sí. Ustedes saben que hay subtipos de adenovirus y que muchas veces el más común de los adenovirus que ataca a la zona de la cavidad nasal es el adenovirus, pues, convencional, como uno lo dice, ¿no? Y causa básicamente nasofaringitis, faringoamigdalitis y otras variantes clínicas que incluyen al denominado resfrío común. Entonces, cuando uno habla de resfrío común, está, digamos, categorizando o tratando de agrupar a más de una patología que se asocia fundamentalmente a las zonas anatómicas y funcionales del organismo o de las vías respiratorias superiores. Entonces, ojo, cuando hablemos de resfrío común, estamos asociando más de una patología en sí. Pacientes. ¿Cuáles son las características desde un punto de vista, digamos, anatomopatológico en sí, ¿no? Estas son básicamente criterios un poco indeterminados. Lo primero que vamos a observar en una biopsia, lógicamente no se hace biopsias para rinitis, pero sí muchas veces pacientes que son, digamos, recidivantes en esta patología, muchas veces en algún momento se hace un estudio histológico, pero no es lo convencional. ¿Qué es lo que vamos a encontrar o cuáles son los criterios primarios de una rinitis desde el punto de vista histopatológico? Lo primero que vamos a observar es una mucosa nasal edematosa. ¿Sí? En segundo lugar, hay un engrosamiento de la pared del epitelio y el color de la mucosa propiamente dicha es un color gris rosado. ¿Sí?
Lógicamente, desde un punto de vista macroscópico, vamos a ver que las zonas de los cornetes van a estar aumentados de volumen y muchas veces cuando estos pacientes sufren rinitis a repetición, hablamos de al año unas 2 o 3 veces al año, vamos a encontrar en muchos de los casos una zona de fibrosis o cicatrización del tejido conectivo subepiteliales. Entonces, cuando tomamos una biopsia de la zona de la mucosa nasal y encontramos fragmentos o zonas de cicatrización, podemos afirmar que es un paciente portador de una rinitis crónica de tipo recidivante. La siguiente. Cuando hablamos de la sinusitis, que es otra patología de vías respiratorias superiores, que agrupa al grupo del resfrío común, lo que vamos a encontrar desde un punto de vista ya macroscópico, vamos a observar que los senos paranasales van a estar obstruidos, o sea, la luz de los senos prácticamente van a estar obstruidos más del 70% del diámetro en sí. Esto lógicamente va a traducirse en todos los signos y síntomas que un paciente con sinusitis presenta en la práctica clínica, y que muchos lo sabemos. Es dificultad respiratoria, muchas veces aparte de la dificultad respiratoria, también presenta cierta dificultad al momento de hablar, ¿no? Por falta de aire, no por la cantidad de ingreso de aire por los senos paranasales. En algunos de los casos, cuando la sinusitis es crónica, muchos pacientes presentan un acúmulo de secreciones en las cavidades sinusales. A ese acúmulo de secreción mucosa, en estas cavidades se le denomina mucocelio. Entonces, muchas veces el otorrino le hace todo el estudio clínico, ¿no? al paciente, y va a encontrar en los senos paranasales, va a encontrar una especie de pólipos o formaciones tumorales. Pero estas formaciones tumorales, a diferencia de las formaciones tumorales de tipo neoplásico, estas formaciones tumorales son bien delimitadas, tienen una pared, tienen una cápsula, ¿no? Y lógicamente no tienen una base infiltrante, ¿no? Y el color es medio gris blanquecino, es remitente cuando ya se seca, y al momento de hacer el corte transversal vamos a encontrar nosotros una pared o un epitelio monoestratificado, muchas veces en algunos casos plano, y el contenido es un contenido mucoso, de una sustancia media gelatinosa, acelular. Ahora, cuando estos mucocelios, este acúmulo de secreciones en cavidades sinusales es afectado o es atacado por algún agente patógeno de tipo bacteriano y no es tratado a tiempo con los antibióticos o cefaloponinas, etcétera, etcétera, lo que se va a originar es también un acúmulo de secreción media purulenta, ¿no? Y lógicamente eso va a dar origen a lo que se denomina el piocelio. El piocelio no es más que, entre comillas, un mucocelio, pero con pus en sí. Y esto, lógicamente, hay que tomarlo en consideración porque muchos de los pacientes que son portadores de un piocelio a veces hacen problemas del sistema nervioso superior, ¿no? Y comienzan a convulsionar, comienzan a presentar una serie de sintomatologías de funciones superiores o del sistema nervioso central y pensamos que es una meningitis, etcétera, etcétera. Pero no es más que un piocelio que se está activando y puede estar por continuidad, como hemos dicho al inicio de la clase, por continuidad puede estar puede afectar a todo lo que es el encéfalo. Las complicaciones, lógicamente por continuidad, ya hemos dicho, al cerebro, al sistema nervioso central, y en algunos casos a cavidad orbitaria. Ambos casos, en ambas complicaciones, la vida del paciente está en riesgo. Se puede observar que de 10 pacientes que hacen complicaciones por sinusitis, más de 2 o 3%, más del 20% o 30% hacen este tipo de complicaciones y, como se dice, pues no pueden llegar a inclusive hasta la muerte. La siguiente. ¿Cuáles son las etiologías básicamente de tipo bacteriana de las sinusitis agudas? Hay una serie de agentes etiológicos de tipo bacteriano, pero lo más frecuente es el Streptococcus pneumoniae. Casi siempre, en la mayoría de estudios de correlación que se hacen en nuestro medio y en América del Sur, se ha podido observar que no hay tanta variación, por ejemplo, en Chile y en Colombia con Perú, de la etiología de tipo bacteriana de la sinusitis aguda, que es el Streptococcus pneumoniae.
seguido de la hemófilo influencial y después de los piógenos, el estreptococo piógeno y otros agentes patógenos. ¿Sí? Entonces, por epidemiología, cuando estemos frente a una infección de tipo respiratorio de tipo sinusitis, tenemos que pensar y dirigir frente a que el 60% de las etiologías se dan entre estos dos agentes patógenos. Entonces, hay que tener claro el agente etiológico de este tipo de enfermedad de tipo respiratorio superior. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, miren, este es el estreptococos piógenos que con una coloración de Gram pinta y podemos nosotros básicamente por un raspado de la zona afectada o tomar una muestra de la zona, pues, donde está, digamos, aparentemente la congestión. Nosotros podemos, con una coloración Gram, podemos identificar al agente patógeno de esa manera. ¿No? La siguiente. En el caso de la faringitis aguda, algo parecido también. ¿No? Como hemos señalado hace un momento al comienzo de la clase, miren, la etiología es casi 42% de tipo viral y 30% de tipo bacteriano. En el caso del agente patógeno de la faringitis aguda de tipo viral, el rinovirus y el adenovirus son los que copan un porcentaje significativo de los agentes patógenos de tipo, digamos, virales, ya seguido pues, del coronavirus, el herpes simple, la influenza, etc. Y en el caso del agente etiológico de tipo bacteriano, igual persisten el estreptococos piógenos, del grupo A específicamente, y el estreptococo del grupo C y G, sí, básicamente, estos dos ejemplos. Seguidos de los anaerobios, del Corynebacterium spp, que también muchas veces en gente, digamos, de pobre, etcétera, casi siempre se presenta en este tipo de pacientes. La siguiente. Bueno, en el caso de las características, ¿no?, de la faringoamidalitis de tipo estreptocócico, ¿sí?, porque ya cuando uno entra a hacer un diagnóstico clínico un poco más exhaustivo, más epidemiológico, ¿sí?, uno tiene que tener en consideración una serie de criterios clínicos y anatomopatológicos y anatómicos, yo diría, para poder determinar o decir, este paciente probablemente es un portador de una faringoamidalitis de tipo estreptocócica. ¿Y qué es lo que a nosotros nos va a permitir decir, es muy probable? Porque si ustedes se van a Chumbivilca o cualquier sitio donde no hay laboratorio, ustedes no se pueden solamente quedar en el diagnóstico de faringoamidalitis, porque muchas veces cualquier otra persona puede hacer el diagnóstico de faringoamidalitis, inclusive las viejitas, la mamá dice, te duele, así me duele al pasar la saliva, tiene un poco de tos, no puede comer porque al momento de ingerir alimentos le duele al pasar, abre la boca, sí está rojo, mira, ahí tienes dos amígdalas grandes, ya, es una faringoamidalitis. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una abuelita, una comadrona y los médicos o ustedes? Ustedes tienen por lo menos, uno, manejar la parte epidemiológica, dos, manejar la parte clínica, tres, la parte anatomopatológica, y cuarto, básicamente, pues, lo que se refiere a las afectaciones o la traducción que se puede dar el estreptococos en las zonas afectadas. El primer criterio, primera característica, es que este tipo de faringoamidalitis se da en algunas, etapas, en invierno y primavera, casi siempre. Eso no quita que de repente en verano puede darse, pero con mayor frecuencia se da en esas dos estaciones del año. ¿Sí? ¿Quiénes son los más frecuentes portadores de una faringitis de este tipo de estreptocócica? Lógicamente por exposición o de repente por X razones, las personas o los niños entre 5 y 15 años. Es muy difícil, o casi, bueno, se puede dar, pero no es tan común que se dé una persona adulta, ¿no? Por una serie de razones que no voy a entrar acá, básicamente por aseo, por epidemiología, o de repente por exposición, etcétera, etcétera. El comienzo clínicamente es un comienzo brusco, con fiebre, cefalea, dolor de garganta y dolor abdominal. Ojo, siempre tomar en consideración que el 60-65% de pacientes con faringoamidalitis siempre tienen problemas de tipo abdominal, dolor abdominal de tipo difuso. A veces dicen, no, entonces no es faringoamidalitis, se va por otro lado. Pero miren, este dato es importante, es un dato clínico que desde un punto de vista epidemiológico se presenta en un porcentaje significativo en pacientes con faringoamidalitis tipo estreptocócica. Hay una inflamación en la zona de la faringitis y de las amígdalas, ¿no?, en conjuntividad,
Y a menudo, cuando uno hace un hisopado, va a observar al microscopio la presencia de un exudado, ¿no? Un exudado inflamatorio de tipo linfomononuclear. Lógicamente, lo primero que macroscópicamente también vamos a observar y palpar es la presencia de ganglios, adenopatías cerebrales, que son dolorosas a la palpación. Lógicamente y hay un exantema escarlatiniforme. ¿Qué significa eso? Ustedes abren la boca del paciente y van a ver las amígdalas, ¿no? como puntitos, como picaduras de pulga, así van a ver. Lógicamente, en una faringomielitis tipo estreptocócica no cursa comúnmente con una rinitis. La tos no hay casi, fíjense la diferencia, no hay tos. Comúnmente siempre casi cualquier patología de la cavidad oral siempre cursa con tos, pero en estos casos la faringomielitis se ha podido observar que desde un punto de vista epidemiológico no cursa con tos frecuente. Sí hay ronquera y muchas veces hay diarrea. La diarrea y el dolor abdominal básicamente se correlacionan con la capacidad de infectividad que tienen los estreptococos. Entonces, eso siempre uno tiene que tomar en consideración este tipo de características para poder, por lo menos, aproximarse a la etiología de tipo estreptocócica. Así es. En el caso de la etiología bacteriana, bueno, esto ya lo hemos visto. Así. Bueno, básicamente hay más cosas que hablar, pero el tema es un poco más amplio, tengo que ahorita abordar otro tema más, pero la idea de, cuando hablamos de enfermedades infecciosas de tipo respiratorio de las vías respiratorias superiores, básicamente nos referimos comúnmente a todo lo que es el resfrío común y básicamente el resfrío común abarca todo lo que es faringitis, faringoamigdalitis, sinusitis o rinitis, ¿no? Y como repito, hay que considerar en primer lugar la ubicación topográfica y anatómica, en segundo lugar el factor etiológico, que es importante, en tercer lugar las características clínico-anatomopatológicas y cuarto lugar hacer la disquisición, ¿no? Por la epidemiología y algunos digamos, criterios macroscópicos y microscópicos y clínicos que presentan los pacientes que desarrollan este tipo de enfermedades de tipo infeccioso. En el caso de, hay otras patologías de vías respiratorias superiores que no son neoplasias, pero que sí asustan y afectan y comúnmente también se presentan en pacientes básicamente ya adultos, ¿sí? Y son los denominados pólipos nasales o pólipos en general. ¿Qué es un pólipo? El pólipo es una formación tumoral de tipo benigna, ¿no? Localizada, encapsulada, ¿no? Y que de acuerdo a la etiología puede presentar un tipo o otro tipo de epitelio que lo tapiza en sí. Y el contenido, fundamentalmente, de estos pólipos es un contenido de tipo mucinoso. Entonces, lógicamente, ¿cuál es la clínica de esto? Pacientes que acuden generalmente con dificultad respiratoria, muchas veces con dolor en la zona afectada y que tienen cierta predilección. En muchos de los casos, esta patología va en forma secuencial aumentando. El paciente refiere que, bueno, hace 8 meses podía respirar más o menos, pasado el tiempo ya no puede respirar, que en una fosa nasal le falta el aire, en otra un poco más permeable, etcétera, etcétera. Entonces acude al médico porque lógicamente tiene dificultad respiratoria, ¿no? Y dolor, básicamente en zona localizada. Entonces, frente a eso, el médico general o el otorrino le hace la exploración básica y va a encontrar lógicamente la clínica, lo que hemos señalado, y ayudado por una radiografía, un estudio, un examen auxiliar, en este caso una radiografía de senos paranasales, vamos a observar áreas de aspecto delimitado, o sea, nodulares delimitados, que obliteran la luz parcial o muchas veces casi total de las fosas nasales. La mayoría de los pólipos nasales son de etiología alérgica. O sea, vamos a encontrar, cuando extirpan el pólipo, el epitelio, y vamos a encontrar gran cantidad de células, digamos, eosinofílicas en sí. Eso, más el material, digamos, material hialino, que es parte del epitelio, que es parte del contenido del pólipo, vamos a hacer el diagnóstico de pólipos nasales. Entonces, lógicamente, el epitelio de este tipo, de estos pólipos, como dije, en muchos de los casos es muchas veces un epitelio de tipo cúbico, pero la mayoría,
cuando está localizado en las fosas superiores, ¿no? En las zonas paranasales superiores, vamos a encontrar que muchas veces está pisado por un epitelio escamoso de tipo respiratorio. El estroma, aparte del contenido mucoso, mucinoso y la presencia de eosinófilos, vamos a encontrar células inflamatorias de tipo agudo y crónico, pero lo que predomina, las células que predominan son los eosinófilos. Desde un punto de vista anatomopatológico, vamos a ver que este acúmulo de líquido, ¿no? Va a estar asociado o concomitantemente a eso va a presentar un edema, ¿no? Y vamos a observar también que el epitelio que tapiza va a ser un epitelio hiperplásico y el tejido conectivo submucoso también va a formar parte de este componente polipoide. ¿Sí? Lógicamente después vamos a encontrar también infecciones inflamatorias de tipo eosinofílico, linfocitos y células plasmáticas. ¿Sí? Lógicamente que el pólipo nasal no es una neoplasia maligna, ¿no? El diagnóstico es a través de exámenes sensoriales como radiografías de senos paranasales, se confirma con anatomía patológica porque estos pacientes son intervenidos quirúrgicamente. Intervención pues en consulta, no en consultorio, no es que lo van a hospitalizar, ¿no? Pero de acuerdo, extirpan a los pólipos, se hace el estudio anatomopatológico y el tratamiento convencional es, digamos, tratar de que el paciente no sea expuesto a los elementos alergénicos que puedan un poco recibir este tipo de pólipo. Lo frecuente, lo más común, es de que casi más del 80% de estos pacientes los pólipos recidivan, o sea, se les extirpa, pasa un tiempo, de nuevo forman estos pólipos, etc. Entonces, hasta poder identificar cuál es el agente etiológico que produce esto y tratar de neutralizarlo. Siguiente. Y bueno, esta es una fotografía de un pólipo, ¿no? Miren el epitelio hiperplásico que tapiza y el estroma, básicamente en la cual hay componentes de células inflamatorias a clorofilo eosinofílico, hay un edema digamos de la pared, del contenido básicamente, ¿no? Entonces acá lo que vamos a observar es la hiperplasia del epitelio que tapiza, el componente inflamatorio dentro de una matriz que es poco eosinofílica de material mucoso mucinoso en sí, ¿no? La siguiente. Otra de las patologías de vías respiratorias superiores es lo que se denomina y comúnmente ustedes consideran o saben que son las amigdalitis. Casi siempre, desde el punto de vista epidemiológico, la amigdalitis se da con frecuencia en la edad infantil, o sea, en la infancia, y la infección básicamente es a prevenir de tipo bacteriano. ¿Qué es lo que origina, digamos, las infecciones de tipo bacteriana? Atacan a las amígdalas palatinas en sí. Ustedes saben por anatomía y fisiología que las amígdalas palatinas son elementos, digamos, son elementos que ayudan al organismo a defenderse de cualquier noxa que por vía oral o vía respiratoria pueda ingresar. Pero muchas veces estas amígdalas palatinas, en lugar de desempeñar su función de defensa del organismo, muchas veces cuando ya hay una serie de recidivas, ¿no? Por más de 3 o 4 al año, estas amígdalas palatinas ya no se vuelven ya no forman como parte de un elemento o digamos de función de defensa, sino prácticamente se vuelven como una especie de lugares en donde las bacterias o los agentes patógenos viven ahí. Entonces son focos infecciosos. Entonces, por eso se señala que cualquier paciente que sufre de amigdalitis, pero comprobada lógicamente, no se van a confundir con una faringitis, comprobada por más de 3 veces al año, esos pacientes son candidatos a la extirpación quirúrgica de las amígdalas, porque muchas veces la amigdalitis crónica recidivante en un paciente puede originarle otro tipo de patologías de tipo crónica y que puede afectar a una serie de órganos posteriormente. Entonces, por eso es que dentro de las escuelas quirúrgicas hay un grupo significativo que señala claramente: el paciente con más de 3 amigdalitis crónicas en un año hay que extirparle las amígdalas. Otros no, otros un poco conservadores, pero eso se ha podido evidenciar en estudios de investigación que se han hecho no solamente acá en el Perú, sino en otros países europeos, ¿no? A diferencia de las adenoides, ¿no? Las adenoides no es más que la inflamación crónica, ¿no?
recidivante, lógicamente, el tejido linfoide de esa zona, de la nasofaringe. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el criterio? O sea, ¿cuáles son los criterios que son inespecíficos, histopatológicos? Hay una hiperplasia y obstrucción de las vías respiratorias altas. O sea, la obstrucción básicamente no es por la parte inflamatoria que se da en la nasofaringe, sino por el tipo de hiperplasia del epitelio que tapiza a las amigas palatinas en sí. Ustedes deben saber que la diferencia histológica del tejido linfoide, por ejemplo, una amígdala entre un ganglio o el vaso, que son tejidos linfoides, básicamente, ¿cómo podemos nosotros reconocer que es amígdala? Uno, identificando el epitelio en sí, ¿no? Las amígdalas tienen un epitelio, a diferencia de los ganglios que no tienen un epitelio que lo tapizan, y diferente del vaso igualmente también. Entonces, esto es lo que a nosotros nos permite identificar muchas veces cuando no hay ningún, digamos, dato clínico o quirúrgico en los ambientes. El agente más frecuente, el patógeno más frecuente que produce la amigdalitis es el Streptococcus. Es más frecuente el que el estafilococo, tenía en consideración también. Sí. Y la reacción estafilocócica es una reacción de tipo inflamatoria intensa que cursa con edema, hay una hiperemia de la zona afectada y el epitelio muchas veces es destruido cuando es ya repetición, produciéndose, originando los abscesos. Cuando una paciente, ustedes macroscópicamente ven que es portadora de abscesos, ¿no?, en el epitelio que recubre las amígdalas, y básicamente, aparte de la destrucción de este epitelio, hay una hiperemia marcada. Entonces, esos son datos que el clínico o el otorrino toma en consideración para asumir la conducta quirúrgica de extirpar las amígdalas. Entonces, tiene que haber presencia de absceso. Siguiente. Bueno, en el tema de las neoplasias en sí, ¿no?, más frecuentes, afortunadamente no son tan frecuentes las neoplasias que se dan en las vías respiratorias superiores, pero sí hay que tomarlas en consideración porque muchas veces se pueden confundir con otro tipo de enfermedades y dejar pasar este tipo de neoplasias que no son tan comunes, que no son tan frecuentes, pero que sí, en algún momento ustedes de su carrera, digamos, de desarrollo de su profesión, van a tomar en consideración o van a estar frente a este tipo de patologías. Y dentro de la poca variedad de neoplasias que se dan en las vías respiratorias superiores, hablamos del carcinoma nasofaríngeo, que es el más común, el más frecuente, ¿no? El más común, me refiero en vías respiratorias superiores, pero en términos de neoplasias, es poco frecuente que se dé un carcinoma nasofaríngeo. O sea, la idea es clara, ¿no? O sea, es poco frecuente ante las neoplasias en común, en general, que digo, pero es la más frecuente neoplasia que se da en las vías respiratorias superiores. ¿Cuál es, desde un punto de vista epidemiológico, la edad más frecuente? Miren, son casi extremos de la vida. Se da en varones, la relación entre varones y mujeres es de 3 a 1, ¿no?, y entre las edades de 15 a 25 y 60 a 70 años en sí. El agente patógeno, la etiología, casi siempre es la presencia del virus Epstein-Barr. Entonces nosotros, cuando observamos una área nasofaringea en la cual el epitelio comienza a tener ciertos cambios en la celularidad misma, ¿no?, y hay algunas zonas, entre comillas, que simulan una coelocitosis, o sea, vale decir que dentro del epitelio hay unas áreas medias vacuoladas, nosotros podemos inferir, desde un punto de vista ya histopatológico, que estamos frente a un carcinoma nasofaríngeo. ¿Cuáles son los factores aparte del viral? Hay factores genéticos y se le traduce, se le imputa que también hay factores medioambientales que hacen o dan origen también al desarrollo de este carcinoma nasofaríngeo. Cuando muchas veces se hace una biopsia en la zona nasofaríngea y se observa que en la zona afectada hay un epitelio displásico, o muchas veces la presencia de un carcinoma in situ, podemos inferir que este tipo de las displasias, por ejemplo, puede ser leve, moderada, severa, se consideran lesiones preneoplásicas para lo que denominan carcinoma nasofaríngeo. Entonces, casi siempre las displasias en el epitelio nasofaríngeo
están asociadas a un virus que tiene una proteína de membrana latente. Entonces, por eso es que esta asociación de lesiones preneoplásicas asociadas a la displasia con la presencia de estas estructuras vaculadas, que entre comillas, como les dije en su momento, simulan coilocitos, a nosotros los patólogos nos ayuda a decir que estamos frente probablemente al desarrollo de un carcinoma nasofaríngeo reciente, o sea, bien diferenciado, ¿no? Ahora, cuando ya se hace el estudio de biología molecular, ¿no? se observa que se presenta ADN en RNA y una proteína con el anticuerpo del virus de Epstein-Barr, ¿no? O sea, todo este, digamos, estudio de biología molecular a nosotros nos permiten determinar la etiología del carcinoma nasofaríngeo, ¿no? Si es de tipo viral. Acá miren, observen, células epiteliales neoplásicas básicamente, ¿no? Son núcleos grandes, hay nucleolos prominentes, ¿no? Y hay un pleomorfismo celular que me permite a mí decir que estoy frente a células neoplásicas, es decir, del epitelio nasofaríngeo. Acá miren, un epitelio tipo estratificado, ya que es digamos, un fragmento de epitelio, en la cual fácilmente podemos observar unos núcleos pleomórficos con algunos nucleolos prominentes, y en muchos de los casos hay algunas células un poquito menos vaculadas, ¿no? Entonces, esto es digamos, un epitelio de un carcinoma nasofaríngeo. La siguiente. Acá otro corte, en la cual se repite la estratificación del epitelio, ¿no? El pleomorfismo celular, núcleos muchos hipercromáticos, algunos con nucleolos prominentes, y un área en la cual hay cierta vacuolización de estas células de aspecto neoplásico. Esto es con una coloración especial, esto es digamos, lo que es inmunohistoquímica, que pinta básicamente, miren, los contornos de los núcleos, pinta los contornos de los núcleos de las células básicamente neoplásicas. Entonces, la proliferación o la heterogenicidad de las células neoplásicas se va a acentuar con algún marcador más de inmunohistoquímica. La morfología, cuando uno habla de carcinoma, digamos, nasofaríngeo, lógicamente es lo más frecuente, casi el 90%, en algunos de los casos se reporta que han habido el desarrollo de linfomas, que es otra patología, pero no es tan frecuente, ¿no? Muchas veces también hay sarcomas, pero es casi infrecuente, el 0.1, 0.2%. Lo más frecuente son los carcinomas. Y los carcinomas, de acuerdo a su gravedad o de acuerdo a la potencia de la degeneración celular, podemos clasificarlo en carcinomas nasofaríngicos queratinizantes o no queratinizantes. Cuando hablamos de queratinizantes, cuando dentro del epitelio vamos a observar la presencia de globos córneos. Entonces ahí hablamos de un carcinoma nasofaríngeo de tipo queratinizante. Cuando no encontramos globos córneos o queratina, vamos a hablar de un no queratinizante. Y como ustedes han podido observar, digamos, en las estructuras histológicas, cuando nosotros vemos que el epitelio que recubre o digamos que porta a este carcinoma no se ve cierta, digamos, no se puede identificar, las células son ya bien pleomórficas, hablamos de un carcinoma indiferenciado. En muchos de los casos, en la mayoría de los casos que se diagnostican, la mayoría de nasofaringios son indiferenciados en sí, no porque sean agresivos, sino porque muchas veces se hace un diagnóstico a destiempo. Son pacientes que acuden a la consulta y muchas veces los colegas otorrinos, los generales o los internistas le dan tratamiento pensando que es una faringitis, una amigdalitis, le siguen dando tratamiento, así vayan además a su casa y no se toman, digamos, la molestia de hacer un examen clínico bien detallado. Entonces, si se presenta un paciente entre 15 y 25 años, ¿quién va a pensar que ese paciente puede ser portador de un carcinoma nasofaríngeo? Casi nadie, porque lo común es que las neoplasias de este tipo puedan desarrollarse en gente ya adulta de la tercera edad. Entonces, es ahí donde muchas veces el carcinoma indiferenciado se desarrolla. Entonces, ojo, tener en cuenta y grabarse en su mente de que paciente que venga con
sintomatología respiratoria de vías superiores, no lo traten así rápidamente. Ya, yo he visto a veces, abre la boca, ya, señala, y se va. Entonces hay que tener cierta consideración. Nadie le dice que se muere en media hora, pero por lo menos siempre hacer su correlato clínico, anatomopatológico y epidemiológico con este tipo de pacientes. Porque la epidemiología no engaña, la epidemiología ayuda a hacer el diagnóstico de sí. Y los rangos, ya hemos señalado de qué rangos de hacer análisis. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Hay un denso infiltrado linfoide del estroma, ¿no? O sea, aparte del epitelio, que es un epitelio neoplásico, que puede ser caracterizante o no caracterizante, vamos a encontrar un denso infiltrado de tipo linfoide en el estroma. Y muchas veces eso nos hace dudar a nosotros que de repente pues, podemos estar frente a un linfoma de tipo no Hodgkin. Entonces, siempre, ahora ya no, hace unos años atrás, cuando ya uno hace un diagnóstico de carcinoma nasofaríngeo, de frente se le pide CD3, CD20 y CD45, o sea, son marcadores tumorales para descartar linfoma. Siempre hay que hacer eso, porque podemos decir, esto es un carcinoma nasofaríngeo, estamos frente a un linfoma. Entonces, desde el punto de vista anatomopatológico, tomar en consideración eso. Ahora, son neoplasias que dan metástasis, pero básicamente a ganglios laterocervicales, o sea, ganglios por contigüidad. Es decir, siempre cuando hay un diagnóstico carcinoma nasofaríngeo, siempre los cirujanos de cabeza y cuello, básicamente en este caso, hacen una debridación, una disección ganglionar de la zona de contigüidad para ver si es que hay compromiso o no hay compromiso. Comúnmente hay compromiso y eso hay que corroborarlo con las biopsias de ganglio o con la disección de los ganglios laterocervicales. ¿Por qué es importante hacer el diagnóstico, si es que los ganglios están tomados o no están tomados? Porque este carcinoma nasofaríngeo hace metástasis a distancia y el área o el tejido que es predilecto para el carcinoma nasofaríngeo es el tejido óseo. Entonces, que no nos extrañe que un paciente venga con toda una sintomatología y por ahí comente una sintomatología de tipo osteoarticular. Entonces, eso tomar en cuenta, ¿no? Entonces, no es una patología, es otra, no, es la metástasis que ya está tocando tejido óseo que el paciente está evidenciando. La biopsia, el diagnóstico es por biopsias nasofaríngeas, ¿ya? Y en la biopsia vamos a encontrar todo lo que hemos señalado. Paciente. El tratamiento, esto ya lo van a ver de todas maneras después, pero el tratamiento es, el 50% de los casos es con radioterapia cuando se hace un diagnóstico, certero y se hace un diagnóstico a tiempo, ¿no? El 50% de estos pacientes son curados, no son pacientes que ya son desahuciados, ¿sí? Pero todo depende en el tiempo que se hace el diagnóstico. El pronóstico de estos tipos, de este carcinoma nasofaríngeo, depende de 3 criterios. Uno, si hay diseminación metastásica o no hay. El paciente que no tiene diseminación metastásica, el pronóstico es bueno. En segundo lugar, la edad. En pacientes jóvenes es de mejor pronóstico. Y el tipo histológico. Ya hemos señalado que el carcinoma es peor pronóstico que el no queratinizante. Entonces, son criterios pronósticos que le sirven al oncólogo o al médico tratante para poder, de una u otra manera, ¿no?, determinar el pronóstico en función de su tratamiento. Es decir, ojo, dense en cuenta que hay 2 criterios de los 3 que son histopatológicos. Entonces, los patólogos tenemos que acá sentarnos bien, hacer un buen diagnóstico, porque el patólogo que hace un mal diagnóstico no precisa que el tipo histológico, si es queratinizante o no es queratinizante, y si no hay o no hay diseminación metastásica, entonces no va a contribuir al pronóstico del paciente. Hay otras neoplasias, como hemos señalado, en menor porcentaje, el carcinoma escamoso, casi las 2/3 partes, lo que hemos señalado, el linfoma, que es una patología que se da porque las amígdalas son tejido linfoide, y cualquier tejido o un órgano que tenga tejido linfoide puede desarrollar en algún momento el linfoma. El carcinoma indiferenciado linfoepitelioide, que se da en el 1 a 2%, y el rhabdomyosarcoma de los subtipos embrional alveolar, que también se ha podido observar que se desarrollan en gente joven. ¿Sí? Pero lo más frecuente es el carcinoma que hemos señalado. ¿Sí? Esta es una fotografía en la cual vamos a observar estructuras pseudoglandulares, ¿no?, en todo un patrón estromal de un carcinoma nasofaríngeo, ¿no? Esto acá miren para que observen ustedes la parte del carcinoma nasofaríngeo indiferenciado. Prácticamente el epitelio no se ve,
está cubierto prácticamente por células indiferenciadas dentro de un estroma con un infiltrado inflamatorio tipo crónico. La siguiente. Bien, hasta aquí todo lo que es la parte nasofaringea. En el caso de los tumores laríngeos, la siguiente. Esto básicamente hay que, desde un punto de vista clínico y anatomopatológico, tenemos que considerar siempre, ustedes como clínicos, o de repente si alguno va a ser patólogo, siempre como clínicos, considerar que estoy frente a un tumor laríngeo, ¿no? En primer lugar, ¿qué ubicación tiene ese tumor laríngeo? ¿Supraglótico, glótico o subglótico? ¿Por qué es importante eso? Uno, para el diagnóstico, a nosotros los patólogos nos sirve, pero es importante para el tratamiento y el pronóstico. En el caso de todos los tumores laringeos, la mucosa laríngea no posee un epitelio homogéneo, ¿sí? Entonces, esto a nosotros nos permite o nos dificulta en sí un poco tratar de hacer una descripción histopatológica, pero si sabemos que el tumor es supraglótico, ya estaremos pensando de qué tipo de epitelio vamos a encontrar en el estudio histopatológico, o si es glótico o supraglótico, porque tiene una variedad entre zona y zona, tiene cierta variedad, o sea, varía el epitelio en sí. Hay agentes exógenos que provocan lógicamente la metaplasia. Estos tumores laringeos muchas veces van acompañados de metaplasia. ¿Sí? Hay áreas de metaplasia y hay áreas de neoplasia, propiamente dicho, ¿no? La submucosa posee glándulas salivales seromucinosas, que es importante, porque en los tumores de aspecto malignos de laringe, estas glándulas salivales van a variar, ya no van a ser seromucinosas, sino van a predominar, o son serosas, son mucinosas, pero con un epitelio que los tapiza de tipo neoplásico. La siguiente. En el caso del papiloma escamoso, que es un tumor benigno, es una lesión benigna de epitelio escamoso, casi siempre la mayoría son bien diferenciados, y lo que desde un punto de vista histopatológico vamos a observar que hay proyecciones digitiformes. El epitelio es de aspecto epitelial escamoso, pero con una especie de estructuras digitiformes, como dedo de guante. Casi siempre el papiloma escamoso está asociado al PBH, o al subtipo OL66. Lo que se ha podido observar en un estudio reciente que se hizo en Italia es de que este papiloma escamoso, que se presenta, digamos, se puede presentar en laringe, entre el esófago y laringe, lo que se ha podido observar es de que casi todos los papilomas que se presentan en el tercio distal, o sea, pegado del esófago al estómago, casi siempre la etiología es de tipo inflamatorio, ¿sí? O sea, por reflujo gastroesofágico. Pero los papilomas que se desarrollan en los 2 tercios superiores, ¿no?, son asociados fundamentalmente a la presencia de PBH. Es lógico, ojo, es un testa topográfico. Tenemos laringe, esófago y estómago. El tercio distal es por reflujo, y los 2 tercios superiores está asociado a presencia de PBH. En los adultos se presenta como una lesión solitaria. Como hemos dicho ya, las lesiones papilares forman la forma juvenil en gente joven. Muchas veces este papiloma escamoso, por el tipo de, digamos, de degeneración celular, puede extenderse hasta la tráquea y bronquios en sí, ¿no?, lógicamente complicando. Y la recidiva de estos papilomas muchas veces es más frecuente en gente joven que en gente adulto o de tercera edad. El tratamiento muchas veces, cuando ya se hace un diagnóstico de papiloma escamoso, pero está asociado ya al desarrollo de un carcinoma escamoso, el tratamiento es extirpación y radioterapia en ciertos pacientes. Entonces, tener en consideración estos datos importantes cuando hablamos de papiloma escamoso. La siguiente. Cuando ya este papiloma o la lesión preneoplásica avanza, ya prácticamente las células que tapizan el epitelio son células ya neoplásicas, que tienen cierta afectación, pero que no rompen la membrana basal, o sea, conservan la membrana basal, estaríamos hablando de lo que se denomina carcinoma in situ, que sí es una lesión neoplástica, ¿no? Algunos lo consideran preneoplástica, pero nosotros ya la consideramos una lesión neoplástica, ¿no?, pero que se limita fundamentalmente a todo lo que es el epitelio, no invade estroma en sí. Si nosotros viésemos que este carcinoma invade o rompe algo de la membrana basal e invade estroma, entonces ya no estaríamos hablando de un carcinoma in situ, sino estaríamos hablando de un carcinoma infiltrante. Por eso mismo respeta la membrana basal,
casi siempre desde un punto de vista genético y molecular, se puede observar que este tipo de carcinomas están asociados a alteraciones genéticas asociadas a la TP53. Se ha podido observar en el estudio de biología molecular que se asocian o están presentes este tipo de alteraciones genéticas, ¿no? Puede encontrarse aislado también en una lesión blanca o de color rojo o lo que se denomina una eritroplasia, ¿no? La evolución, muchas veces el carcinoma in situ, casi siempre se va a carcinoma infiltrante, ¿no? El tratamiento, como hemos señalado, es la extirpación de la zona afectada y acompañada de la radioterapia. En algunos de los casos, los pacientes ya por criterios ya inmunológicos y oncológicos puede asociarse a la radioterapia a quimioterapia, pero son casos seleccionados. La siguiente. ¿Cuál es la etiología del carcinoma escamoso? Ya el infiltrante casi siempre se da en gente que consume tabaco y alcohol por larga data, ¿no? Se ha podido observar la afectación o la alteración de un oncogén, la lina de 1 y los genes supresores TP53. El 90% de los pacientes, de las personas que desarrollan carcinoma escamoso son varones, pero mayores de 50 años. Y la ubicación que puede desarrollarse, en primer lugar está en la zona laringea, después viene la glotis y después la supraglotis. Igual, la morfología desde el punto de vista anatomopatológico, también de acuerdo al epitelio que posee, puede desarrollarse como un escamoso queratinizante o no queratinizante, pero lo que se puede observar que a nivel supraglótico los carcinomas escamosos casi siempre que se desarrollan son no queratinizantes. La siguiente. Los cambios, básicamente los carcinomas queratinizantes afectan a la glotis y supraglotis. En ambos, las células fundamentalmente que son muy semejantes, ¿no?, a las epidérmicas, pero son células que tienen características neoplásicas y tienen, como vamos a poder observar, atipia nuclear, hay pleomorfismo nuclear, hay mitosis a repetición, básicamente de 10 a 20 por campo, ¿no? Y el tratamiento y pronóstico va a depender mucho de digamos, la afectación histopatológica en sí, ¿no? La siguiente. Bueno, esto, desde el punto de vista topográfico, miren cuál es la diferencia en las cuerdas vocales de una laringe, de un nódulo, una lesión nodular, que es una lesión delimitada, que no invade el epitelio, que básicamente se diferencia del papiloma, que tampoco invade, tiene una base en el epitelio, pero tiene estructuras digitiformes, ¿sí? A diferencia del carcinoma, ¿no?, infiltrado epidermoide, que sí rompe, invade la membrana basal, infiltra, y la zona delimitada es una zona irregular, ¿no? Entonces, morfológicamente, esa es la diferencia entre un nódulo, un papiloma y un carcinoma de la zona de cuerdas vocales. La siguiente. Bueno, esto ya es un corte histológico, en el cual ustedes van a poder observar que el epitelio estratificado, un epitelio prácticamente que se delimita en algunos casos, ¿no? Hay una cierta delimitación con un denso infiltrado de células neoplásicas y a nivel de estroma, el infiltrado inflamatorio de tipo crónico. La siguiente. Bueno, este ya es un corte de laringe, en el cual ustedes van a poder observar zonas delimitadas, una delimitación de las zonas tumorales. Hay necrosis en algunos casos. Hay ciertas variantes de carcinoma escamoso, que solamente lo importante es que sepan que hay una variedad de variantes desde el punto de vista histopatológico, que es el carcinoma verrucoso, que simula una verruga pero que rompe la membrana basal e infiltra. El carcinoma fusocelular, que tiene doble componente celular, células fusadas o digamos células alargadas y células estratificadas, y a eso se llama el carcinoma fusocelular, ¿no? El carcinoma basaloide, que se da fundamentalmente en la zona supraglótica y que está constituido fundamentalmente por acúmulos de células basales, ¿no?, como estructuras delimitadas que invaden el estroma y también rompen la membrana basal. La siguiente. Otros tumores, bueno, hay una serie de tumores de carcinomas neuroendocrinos. El melanoma maligno también puede atacar, el condrosarcoma y el plasmocitoma, entre otros. Entonces, ojo, no crean que solamente cuando hablamos de carcinoma escamoso estamos hablando de las neoplasias que dependen del epitelio, ¿sí? Pero como sabemos que en esa zona de contigüidad hay pues cartílago, hay una serie de estructuras anatómicas que también pueden desarrollar en algún momento cierta
ciertos tumores de tipo neoplásico. ¿Sí? Bien, creo que hasta acá nomás, el día de mañana de grado. ¿Sí? Bien, hasta acá nomás creo que nos vamos a quedar. El día de mañana vamos a continuar, ¿no?, con la parte que corresponde a telectasa y lo que sigue de parte posterior superior. Cógelo poco, mañana porque tengo una clase de mañana.